Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar con ustedes sobre la historia de la cirugía. Quizás es una de las cirugías más antiguas. Es, por supuesto, la cirugía que más se hace en el mundo después de las extracciones dentales. eh, Porque, bueno, claro, ojos tenemos dos, dientes 32, o sea que hay una desproporción ahí, pero el acto médico es uno de los actos médicos más antiguos y más conocidos. De hecho, fíjense esto, que en el Código de Hammurabi, los asirios ya hablaban sobre, no solamente sobre lo que los honorarios que debían recibir los médicos por el acto de extraer un cristalino, en realidad no lo extraían el cristalino, por el acto de operar a una persona de catarata, sino que también estaba establecido cuál era la punición, cuál era el castigo cuando fracasaban esas cirugías. O sea que, viste, desde el primer momento ya tuvimos algún tipo de persecución por los resultados que nosotros podríamos llegar a obtener. Eh, Generalmente se dice que la cirugía comienza en la India. Y el procedimiento que se utilizaba era lo que se llama reclinación o couching, ¿no? Aunque hay un relato en la India, Yohuda, en donde él habla de haber extraído un cristalino del interior del globo. En ese momento tenían un poco el concepto de que de que el cristalino era el centro de la visión. Eso está muy claramente en los dibujos de Aristóteles, en las explicaciones de los griegos, los clásicos, y hasta en los dibujos de Da Vinci, en donde muestra que el ojo parece ser el centro el centro de la visión. Por eso pensaba que no había que sacarlo, sino que había que desplazarlo para que uno pudiese ver. Y lo que generalmente los griegos pensaban es que esta película blanca que se formaba era una condensación de la gelatina del ojo, del vitrio, y que era algo que sino que bajaba desde el cerebro. De ahí que lo llamaban, los griegos originalmente esta lesión la llamaban hidroquina, eh, como algo blanco, un agua que estaba obstaculizando la visión. Es que es interesante porque los conceptos de catarata van cambiando con el pasar del tiempo y también va cambiando la palabra. Ya le digo, los griegos que aprenden todo esto de la conquista de Alejandro Magno trae la cirugía de catarata a Europa, porque era una práctica específicamente hindú. Después estuvo entre los asirios y caldeos y por supuesto también entre los egipcios, en donde hay varias eh, jeroglíficos donde se muestra que están produciendo este tipo de reclinación, sino que también le va cambiando el concepto. Uno de los conceptos era justamente hidroquina. Los árabes hablan por primera vez de nuculena. Nuculena era el nombre de la catarata, que es algo así como una caída de agua. Y finalmente son los griegos los que vuelven a llamar de cataractes. Cataractes que también es una cascada. Es decir, siempre se asoció la catarata con agua, con una caída de agua. Y ahí viene una diferencia, a veces había una confusión con el glaucoma, porque en realidad lo que veían los antiguos era que el ojo se ponía blanco. Pero hace diferencia el glaucoma, en donde la catarata tiene un tinte azulado, como el agua, mientras que el glaucoma tiene un tinte verdoso. Glaucoma en realidad no es blanco verdoso. Era de grandes disquisiciones, las dos grandes causas de ceguera que tenían en el mundo antiguo. El que da el nombre que nosotros le damos actualmente de catarata,
por esta traducción del griego y del árabe es Constantino el Africano, que era un sacerdote que cuando transcribe los primeros textos griegos decide traducirlo con el término de catarata, ¿no? Y desde ahí queda, y también queda el procedimiento, como único procedimiento terapéutico, de la reclinación. En realidad había dos técnicas de reclinación. Una técnica era entrar a la cámara anterior con con un orificio agudo, ahí podemos ver la siguiente imagen, ¿no? Con una aguja, y después usar una espátula más plana para empujar el cristalino para abajo. Por supuesto, esto de la reclinación necesitaba, y de acá viene parte del concepto, a veces yo digo del concepto hortícola que tenemos, que todavía lo usamos con nuestros pacientes, decir que la catarata tiene que estar madura. Porque este tema de la reclinación, si no estamos hablando de cataratas muy duras o de hipermaduras, la reclinación lo único que hacía era entrar con un objeto cortante y empujarlo para abajo, era romper el cristalino y hacían un desastre. Para que fuese exitosa la reclinación, es un método que, para que sepan, todavía hasta hacía pocos años atrás, en algunas partes de África seguía habiendo reclinadores, había que esperar a un estado en donde el cristalino ya era lo suficientemente duro y la zónula lo suficientemente débil como para poder ser traccionado hacia abajo. Entonces ya le digo, había una técnica original en donde se hacía la entrada y después se usaba un objeto metálico romo para poder empujar el cristalino. Pero generalmente la técnica que subsistió y que se siguió usando era que uno entraba con una aguja, algo agudo, y eso mismo, con otro movimiento, se lo reclinaba para abajo. Ya le digo, pero de acá, y después se va a ver más cuando estemos hablando de la cirugía intracapsular, es que uno tiene que esperar una madurez de la catarata, concepto de que la catarata todavía no está madura, es algo que usamos aún en nuestro léxico diario. Todo esto siguió a lo largo del siglo, hubo personajes muy notables, vamos a ver ahora la imagen de uno de los oftalmólogos más difundidos de su tiempo, más conocidos de su tiempo, que era el Chevalier Taylor, personaje que en realidad, bueno, pobre hombre, era lo que hacía. Fíjate vos que este Chevalier Taylor es uno de los primeros que habla de una operación de estrabismo, de que el ojo se podía enmendar, y de hecho hacía una operación de estrabismo muy primitiva, que era dándole un punto a la conjuntiva, y entonces corregía el ojo de posición. Lo que pasa es que como no tocaba el músculo, el ojo volvía a su posición estrábica. Pero todos estos, no solamente en el caso de los oftalmólogos, sino en el caso de muchos de los médicos, barberos, cirujanos que recorrían Europa, eran justamente transhumantes porque, como los resultados eran poco felices y transitorios, generalmente tenían que irse rápidamente de un lugar al otro para que no tuviesen los reclamos airados que podían llegar a tener. Este Chevalier Taylor se decía que él era justamente un caballero que había sido el oftalmólogo del rey de Carlos II de Inglaterra, del Papa, y eh, con esa promoción recorría Europa de pueblo en pueblo, y de hecho a él se debe el triste desenlace final de dos personas importantes afectados de catarata. Uno fue Händel, al que lo opera en Londres, eh, y que por supuesto queda ciego al poco tiempo, es decir, logró ver un tiempo, pero después sufrió las complicaciones que todos sabemos, facogénicas, de un cristalino luxado en la cavidad vítrea.
a veces si era suficientemente maduro no se rompía la cápsula y podía estar dando vuelta ahí por años, como cada tanto vimos pacientes, o si había una pequeña ruptura empezaba con una reacción inflamatoria, glaucoma y lo más temible, obviamente, el endoftalmitis, porque estos conceptos de asepsia no tenía. Sí, acá lo vemos, el caballero, que aparte, claro, se promovía y en un momento, estando en Alemania, él dice que lo había operado a Händel en Londres, no habló de los resultados que había tenido, Händel después se deprimió y murió poco tiempo después, y uno de los que lo escucha era Johann Sebastian Bach, que lo conocía a Händel por su música, y a pesar de que habían nacido a pocos kilómetros de distancia, Händel y Bach no se conocieron personalmente, pero el nombre, por supuesto, que le suena. Händel era, hoy quizás Bach sea más conocido, pero Händel en su momento era el músico de la corte de Inglaterra, era mucho más popular dentro del mundo. Bach admiraba su obra o tenía conocimiento de su obra, y cuando dicen que Händel se había operado, cuando el Chevalier Taylor decide poner sus manos en este cirujano que, bueno, también le hace una reclinación del cristalino con muy mal resultado, dejándolo ciego a dos de los grandes maestros de la música. Fíjense que curiosamente, este hombre que era un maestro de la autopromoción, sobre él se llegó a escribir una ópera, ¿no? Porque Federico de Prusia lo echó debido a los desmanes que había producido, y decían que cómo se había hecho tanto con tan poco. Pero bueno, en esa época, y casi coetáneo del Cabal de Chevalier Taylor, está Daviel, y vamos a ver la próxima imagen. Daviel es el que acá ustedes van a ver abajo, está conducido por un angelito, mientras la gloria es testigo de su paso. A Daviel, que era oftalmólogo de Luis XIV, se le debe el desarrollo de la catarata moderna, de la cirugía en donde el cristalino no se dejaba dentro del ojo, sino que había que sacarlo. Y justamente se le sacó porque un día, cuando fue a hacer la práctica, se dio cuenta que un cristalino, en vez de desplazarlo para abajo, se le fue para la cámara anterior, y medio urgido por la circunstancia, decidió cortar la córnea y extraerlo del cristalino. Y vio, después el ojo se tapaba, porque no se daban puntos en ese momento, se cicatrizaba por segunda, y este paciente anduvo magníficamente bien. Entonces, de ahí vino la práctica de la extracción en realidad era extracapsular, porque él lo que le pasó fue rompió la cápsula anterior y el núcleo se fue para adelante y después lo exprimió. Y lo exprimió por abajo, porque las incisiones de Daviel inicialmente no eran del limbo superior, eran del limbo inferior, y así se operó durante muchísimos años, usando el limbo inferior. Porque aparte, fíjese que estas cirugías se hacían sin anestesia, generalmente bajo el efecto del opio, y naturalmente el ojo tiende a irse para arriba. Eso de tomar el recto superior es una maniobra muy posterior que se debe a von Graef, pero bueno, eso viene ahora. Entonces, las primeras cirugías eran extracapsulares y por el limbo inferior, y se hacían bajo los efectos del opio y del alcohol, que lo sedaban lo suficientemente al paciente como para poder tolerar la molestia. La anestesia, utilizando anestésicos locales como la cocaína, aparece en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y la idea de usar cocaína como anestésico local fue de Sigmund Freud, sí, efectivamente, el psiquiatra, que se la transmitió a un amigo de él, a un compañero, Kohler, que fue el que introduce la anestesia tópica con silocaína,
después la infiltración con cocaína o con derivados de la lidocaína, etc. Y fue el gran precursor de la anestesia oftalmológica que produce la analgesia necesaria para que uno pueda intervenir al paciente. Y una de las primeras personas que se operó justamente fue el padre de Freud, que lo operó Kohler de glaucoma, bueno, quizás siendo un lejano antecesor del complejo de Edipo. Después de Daviel, que tiene este reconocimiento glorioso, ¿no? Con las lancetas y las tijeras, ahí ven, si ustedes ven el angelito, está llevando dos instrumentos a la mano, y era justamente la lanceta y el cristalino, y las tijeras con las que Daviel producía su extracción extracapsular, pero ya extracción del núcleo. Fue años más tarde en donde empieza la extracción intracapsular. Hasta ese entonces, ya le digo, Daviel era por abajo y extrayendo el núcleo, dejando extracapsular, y en un segundo tiempo se podía hacer una capsulotomía, que también tenía el peligro de entrar con elementos no asépticos adentro del ojo. El que empieza con el concepto de que había que sacar todo el cristalino y no la cápsula, una extracción intracapsular in toto, es en Inglaterra el doctor Sharp. Pero realmente el que introduce la cirugía intracapsular, como la conocemos nosotros, es von Graeff, quizás el oftalmólogo más grande de todos los tiempos, a quien debemos la oftalmología, que propone la extracción intracapsular a través del limbo superior. A ver, si podemos ver el video de la cirugía intracapsular. Bueno, esto después vamos a volver sobre esta imagen. Fíjense esto, la mayor parte de ustedes no deben haber operado en forma intracapsular. Los que ya tenemos unos años, empezamos operando en forma intracapsular. Yo durante la residencia hice más de 200 cirugías intracapsulares, y después, con el tiempo, alguna cada tanto lo usábamos, por ejemplo, en casos como estos, en donde el cristalino estaba subluxado, y bueno, podríamos haberlo sacado por par plana, pero en algún momento es decir, la cirugía intracapsular siguió teniendo una indicación durante varios años. Acá se hace una gran incisión limbar, había que abrir literalmente casi 180 grados, usaban el quistótomo, esto era el queratótomo que había usado von Graeff, que es que de ahora lo seguimos usando, pero fíjense que esto es de 1860, von Graeff empieza la intracapsular en 1860, se daban estos dos puntos de seguridad, algunas veces sí, otras veces no, eso dependía de la seguridad que teníamos, y se producía lo que era la crioextracción. Después vamos a hablar de esto. Acá ya es un crío, esta es una cirugía relativamente hace pocos años atrás. El crío pegaba al cristalino, se pegaba al cristalino. Acá en este caso había vitro previo, van a ver que es una vitriolada esto, sale vitro por todos lados. Y se hacía este movimiento lateral y se lo iba sacando el cristalino que salía in toto. Y entonces ahí, bueno, en este caso, como había vitro previo, se hacía la vitrectomía, ¿no? Se cerraba la incisión, se llenaba con una burbujita de aire en la cámara anterior, es una costumbre que yo tuve durante años, era bastante barato, se reponía el iris y, bueno, en este caso ya le digo, el hombre este ya sabía que iba a haber vitrio, una vitrectomía, hacía una vitrectomía con esponjas, y miren que y después se daban una serie de puntos, que generalmente eran 8 puntos, 9, para poder extraer, para poder cerrar la incisión, y dejamos una burbujita de aire, poníamos miocol periféricamente para
que saliese, bueno, acá se usa un lente de cámara anterior, después vamos a hablar de los lentes, pero se usaba miocol para cerrar la pupila y bueno, se cerraba la incisión. Acá fíjense que está colocando un lente de Kelman, pero ya vamos a hablar de los lentes intraoculares, ¿no? Para la corrección de la faquia. A mí me gustaba mostrarles lo de la crioextracción. Entonces, durante años, nosotros operamos en forma intracapsular. Esto desde 1864, la técnica que impone von Graeff, hasta la década, bien entrada la década del 80, se operó casi durante más de 100 años en forma intracapsular. Había algunos que usaban la técnica extracapsular, pero se operó usando el limbo superior y una técnica intracapsular, achicamos la pupila y teníamos que hacer una iridectomía periférica, porque si no, estaba el peligro de tener un glaucoma maligno. Entonces, esta técnica intracapsular fue utilizada durante muchos años y grandes personajes de la historia ya se vieron beneficiados por esta cirugía, porque aparte ya empezó la asepsia, después de Lister, que empieza con la asepsia en la cirugía general, ya empezó a operarse con condiciones mejores de asepsia, esterilizando el campo, y entonces muchísimas personas se vieron beneficiadas con esta cirugía sin la colocación de lente intraocular, que es una cosa que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, pero con resultados muy buenos. Es decir, la gente creía, la mayor parte de los oftalmólogos tenían resultados excelentes, la gente tenía una muy buena recuperación, tenía que usar anteojos y después, cuando vino con el tiempo, lentes de contacto. Ahora, los anteojos, los anteojos de afaquia, que eran de por lo menos de más 10, me acuerdo que los primeros años cuando operábamos, siempre teníamos un Provin de más 10 en el bolsillo, porque al día siguiente, cuando destapábamos al paciente, le poníamos el lente de más 10 y el hombre estaba maravillado de lo bien que podía llegar a ver. Y entonces un montón de gente de personajes célebres fueron beneficiados con este proceso, pero claro, los lentes de afaquia, y cuanto más hipermétrope era, más fuerte era la lente, tenían un problema de lo que se llamaba Jack in the Box, es decir, ¿vieron esos muñequitos en donde el muñeco, uno abre una caja y salta un payasito, un muñeco con un resorte? Bueno, las imágenes en el campo visual saltaban bruscamente, es decir, no tenían campo visual periférico, tenían un campo visual más central, entonces no veían lo que venía de costado, y sino que aparecía bruscamente en el centro de la visión. Entonces les tenía cierto tipo de limitación. Hubo un cirujano norteamericano, un oftalmólogo, Woodrow, que se operó de cirugía intracapsular y empezó a describir todos estos problemas que los oftalmólogos no le prestaban muchísima atención, porque, bueno, la gente volvía a ver y viste cómo somos nosotros. Ah, si ve 10 décimas, no tiene que, ¿por qué se está quejando? Y no, había muchos problemas de calidad de visión que traía esto. Y entre la calidad de visión, por ejemplo, siempre le cuento la historia del personaje que estamos viendo acá, que es Claude Monet, el famoso pintor, que en el año, después de que está terminando la Primera Guerra Mundial, Clemenceau, que era el presidente de la República de Francia y era médico, le pidió que pintara un cuadro en homenaje al heroísmo del pueblo francés, una serie de cuadros en homenaje al heroísmo del pueblo francés. Y él pintó los nenúfares que están en uno de los que eran los palacios que rodean la Orangerie, y unos palacios que rodean las Tullerías en París, frente de la Plaza de la Concordia. Entonces empezó a pintar esto, pero ¿qué pasó? Tenía cataratas, él tenía cataratas casi desde el fin del siglo XIX, y cada vez veía peor, y en un momento el encargo que le había hecho Clemenceau no progresaba. Y
con la misma convicción con la que Clemenceau había mandado a millones de franceses a pelear por su país y morir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, le ordenó a Monet operarse de catarata. Y acá aparece uno de los fenómenos que también nos relatan nuestros pacientes, y al menos esta historia es buena para que se la compartan con ellos, porque lo que le pasa a Monet fue que fue operado en la casa, en ese momento se operaba en la casa. Yo llegué a ayudar al doctor Travi, que era un gran maestro de la oftalmología argentina, que operaba en la casa. Era común que lo pusieran al paciente con la piecera de la cama, porque después no lo movían al paciente. O sea, eso de estar trasladándolo no era válido. En la Gleice, las internaciones por un paciente intracapsular podían llegar a durar una semana, por lo menos. Entonces, para no tener este problema de internación, se lo operaba en la casa. Generalmente el cirujano se sentaba en un balde y se producía la crioextracción del cristalino. En este momento, Monet no fue operado de forma intracapsular, que ya se existía, sino que lo operaron de forma extracapsular. Se rompió la cápsula anterior y se extrajo el núcleo, con lo que después tuvo que hacerse una capsulotomía. Pero lo que observa Monet, que se portó pésimo durante la operación, se levantó, vomitó, hizo todo lo que podía hacer. Sin embargo, tuvo un resultado relativamente bueno. Esférico más 6, cilindro más 6 y veía 20/30. El astigmatismo después con el tiempo fue bajando. Con estas incisiones, el problema era que generalmente el astigmatismo se iba haciendo en contra de la regla. Pero Monet empieza a ver, pero dice, y le escribe una carta al doctor que lo había operado, Cutelat se llamaba, que era miembro de la Academia Francesa, un muy buen cirujano, pero le empezó a escribir cartas, las cartas las conservan porque, no sé, lo conserva el doctor Magua, que era el sobrino, y Magua conserva todas las cartas que le escribía Monet quejándose a su tío, diciendo que el azul era irreal. En ese momento nadie le prestaba atención a la percepción cromática de las cosas, de los recuperaban, pero es una de las circunstancias que ustedes habrán visto, cuando muchas veces opera un paciente de catarata, que al día siguiente dicen, qué bien que veo los colores, en la famosa película esa de Sandrini que se llama Mamá ve los colores, porque bueno, les resalta sobre todo, como el cristalino con el tiempo se va poniendo brunescente, les resalta el color complementario, que era el azul, y eso le producía una distinción del azul. Una de las primeras cosas que si ustedes le preguntan a los pacientes, lo que les llama la atención es cuando ven la llama del fuego. La llama del fuego de gas, bueno, si vamos a tener gas este año lo verán nuevamente, que el fuego del gas, el azul del gas, antes no lo veían, hasta podían quemarse por eso. Entonces vuelven a ver el azul y eso les llama la atención. Y eso es lo que le explica él al doctor Cutelat. Cutelat se ve que era muy buen cirujano, pero no tenía tanta paciencia, y entre nosotros probablemente Monet haya sido bastante rompequinotos, con lo que se lo pasó a un colega con más paciencia, eh, le pide la explicación, y fíjense, Monet, para explicar lo que estaba viendo, pinta con el ojo operado el cuadro que está a la izquierda, el cuadro azulado, el mismo paisaje de su casa en Giverny, lo pinta con el ojo operado y después lo pinta con el ojo que no se operó. Entonces, fíjense que uno es completamente azul y el otro, por el filtro amarillento de la catarata, es totalmente, usa gamas más oscuras, más cálidas, más rojas, marrones, del mismo paisaje. Fíjense, este es el mismo cuadro pintado de dos formas distintas. Con cada uno de los ojos. El ojo azulado es el ojo afáquico, el otro ojo es el ojo de catarata, que Monet jamás se volvió a operar. La cirugía intracapsular también
muchas personas notables fueron operadas, y en Argentina tenemos una curiosidad. Tres de nuestros directores de la Biblioteca Nacional quedaron ciegos por cirugía intracapsular. El primero de ellos fue José Mármol, el autor de Amalia, la primera gran novela argentina, que tenía cataratas, y en realidad no está claro si lo operó o no lo operaron. Se fue a Brasil a ver a un oftalmólogo italiano que era itinerante también en esa época, y aparentemente le recomendó que no se operara, por lo que quedó ciego. Borges en realidad quedó ciego, no quedó ciego del todo. Borges tenía una altísima miopía, y fíjense que en ese momento él fue sometido a lo que se llama la operación de Fukala. Fukala era un médico holandés, yo siempre pensé que era japonés, pero un médico europeo, que promovía la extracción intracapsular para el tratamiento de las altas miopías. Entonces, al sacarle el cristalino y terminar con una corrección dióptrica relativamente baja, los pacientes miopes no tenían que usar anteojos. Y Jorge Luis, que era bastante coqueto, decidió hacerse una operación de Fukala, y después, obviamente, estas operaciones intracapsulares en pacientes miopes altos tenían una incidencia altísima, más del 20% de desprendimiento de retina. Y fue justamente ahí es que tuvo él un desprendimiento de retina, que fue exitosamente operado por Enrique Malbrán. Enrique lo operó de desprendimiento de retina, y la retina quedó aplicada. Lo que pasa es que tenía una maculopatía miópica que también había afectado la visión de su padre. Por eso esa resignación que tenía Borges, diciendo: no, mi padre quedó ciego, yo también voy a quedar ciego, pero quedó ciego por la maculopatía miópica, no por la operación de retina, que fue exitosa. De hecho, Borges, hasta el final de sus días, generalmente iba al cine, le gustaba mucho el cine, se ponía en la primera fila, y un poco de costadito, usando el campo visual periférico, llegaba a poder ver parte de las películas que después él describía. Y por último, también quedó ciego Paul Groussac, que era francés, como dice su nombre. Paul Groussac se fue a operar a Francia de catarata, y tuvo glaucoma maligno. Fíjense qué mala suerte este hombre, tuvo glaucoma maligno y quedó ciego de los dos ojos. En las dos operaciones tuvo un glaucoma maligno. No le debe haber hecho una directomía bien, o algo habrá pasado, porque terminó ciego de los dos ojos por glaucoma. A pesar de eso, volvió al país, siguió siendo director y siguió escribiendo con la ayuda de una de sus hijas. Entonces, fíjese, Argentina tiene un triste récord eh, de personajes célebres víctimas de la cirugía de catarata. Cuando ahí le estuve mostrando una cirugía intracapsular en donde se sacaba el cristalino con un crío que producía, por efecto Jules Thomson, primero producía el frío, y ese frío producía una densidad, y entonces uno podía sacar el cristalino. También no se podía sacar cualquier cristalino con la crioterapia, con la crío, porque si el cristalino era muy blando, era muy fácil que se rompiese, y entonces terminaba uno tener que hacer una cirugía extracapsular. De ahí también es otra cosa que refuerza el concepto hortícola de la maduración de los cristalinos para ser operados. Es decir, tenía que ser lo suficientemente duro el cristalino como para que uno pudiese extraerlo. Pero eso era con crío, que aparece en la década del 60. Anterior a eso, uno sacaba el cristalino, y no tengo videos, pero yo lo llegué a operar con pinzas, una pinza capsular. Cualquiera que tenga una padre de mayor de 60, tendría que haber visto que en esa época, cuando no fallaba el crío, teníamos que tener a mano una pinza capsular, que era una especie de pinza que se cerraba, con la que podíamos agarrar la cápsula y hacer este movimiento de desplazamiento para poder sacarlo, ¿no? Porque el crío a veces fallaba. Entonces teníamos que aprender a operar con eso. Yo he llegado a extraer
con las pinzas de extracción, que uno también tenía el peligro de que si la catarata era muy, la cápsula anterior era muy tensa, uno podía romper la cápsula y tener que convertir a cirugía extracapsular. Entonces, Barraquer, en la década del 50-60, hace esto erisifaco. Erisifaco era como una cúpula, y acá esto era una gomita que uno la apretaba y entonces eso producía una succión, uno ponía esa succión sobre el cristalino y podía hacer la maniobra de extracción de la que habíamos visto cuando se extrae el cristalino. Entonces uno usaba pinzas, usaba el erisifaco de Barraquer, que se usó realmente poco tiempo, y después aparece el crío, y que fue la técnica estándar de la cirugía extracapsular. Acá les muestro un avión de la Segunda Guerra. En realidad es el Spitfire, pero porque dicen que los lentes intraoculares comienzan con el Spitfire, pero en realidad cuando uno estudia bien la historia, lo que pasaba es que las cabinas del Spitfire y del Hurricane, en realidad la víctima más conocida fue Mouse, que era un piloto inglés, cuya cabina fue perforada por las balas de los alemanes y entonces le saltaron astillas al ojo. Pero eran astillas de acrílico, de metacrilato. Acá viene una observación genial que tuvo Harold Ridley. Harold Ridley era un oftalmólogo inglés que trabajó durante la guerra curando estos heridos, y le tocó este caso de Mouse, en donde observa que el ojo, a pesar de ser penetrado por las esquirlas de metacrilato, no tenía la reacción de cuerpo extraño que suele producirse con otros materiales, que va desde la madera, especialmente el cobre, el hierro, no así el oro. El oro no produce reacción inflamatoria, de hecho que algún instrumento se propugnaba que se hiciera de oro. Entonces él tiene esta observación de decir que el metacrilato era bien tolerado por el ojo. Una de las anécdotas cuenta que cuando él estaba siendo profesor en la universidad, uno de los alumnos que presencia su extracción de cristalino, cuando ve que saca el cristalino y que no coloca nada y que ya cierra el ojo, le dijo: ¿y cómo? ¿No ponen nada para compensar la presencia del cristalino? Y parece que esa pregunta, que a algunos le debe haber sonido estúpida, le siguió dando vuelta en la cabeza, y junto a la observación de la indemnidad que producía el metacrilato, diseña que ustedes ven ahí, el primer lente intraocular, que lógicamente él lo diseñó con la forma de un cristalino, con la forma de un cristalino, así de redondito, sin patitas, y con eso hacía una cirugía extracapsular y lo colocaba dentro del ojo, dentro de la cápsula. Y bueno, el primer caso que operó, bueno, los cálculos de lentes eran bastante complicados, le quedó con -6, pero el paciente estaba chocho igual, porque al menos podía leer, ¿no? Y durante muchos años él colocó este tipo de lente de Ridley, que bueno, algunos casos fueron exitosos, otros no tanto. El cálculo del lente era muy difícil, generalmente se basaba en, en la refracción previa del individuo, y la refracción previa del individuo cuando tenía alrededor de 50 años, porque en ese momento ya no interfieren las cataratas, no aparece, no hay opacidad del cristalino que produzca miopización. Entonces, los primeros lentes intraoculares lo calculábamos con la refracción del individuo a los 52 años. Por ejemplo, si a los 52 años él tenía un +2, usábamos un lente de 23 dioptrías. Si el tipo tenía un -2, usábamos un lente de 16 dioptrías. Eso fue antes de la ecometría, es decir, nosotros hacíamos ese grosero cálculo. Era todo mucho mejor que si tuviese +10 o +12 para tener que usar un anteojo de afaquia. Acá empieza la carrera de los lentes intraoculares, por supuesto fue muy discutido Ridley,
Curiosamente, algunas de las primeras operaciones él las transmitió por televisión, a un circuito cerrado de televisión. Era un tipo entusiasta del uso del microscopio, entusiasta de filmar las operaciones y de transmitirlas, o sea que esto que a veces vemos en los cursos de FACO, de televisación en vivo, de las cirugías, etc., es algo que comienza también con Ridley. Ridley fue muy querido, no así, fíjense que si alguno de ustedes fue al Mooresville, al Hospital de Ojos de Londres, van a ver que hay varias salas que tienen, una de las salas tiene el nombre de Ridley, otra de las salas tiene el nombre Stallard, de la placa Stallard, pero ninguna sala tiene el nombre de Duke Elder. Bueno, quizás ustedes ya el Duke Elder mucho no lo leen, pero Duke Elder es un manual, eran 12 volúmenes sobre la historia de la oftalmología y sobre las patologías y sobre los distintos tipos de conjuntivitis y uveitis, etc. Hay muchísimas cosas del libro de Duke Elder que realmente son, que uno dice, ¿qué perspectiva tenía este hombre? Y Duke Elder, que fue quizás el oftalmólogo, el libro más exitoso, después apareció en Estados Unidos el Duane, pero en Inglaterra Duke Elder era un tipo muy exitoso, muy conocido como oftalmólogo, como clínico, no así como cirujano. No era muy, y parece que no tenía tan buen carácter, porque en el Mooresville, a donde él ejerció durante muchos años, no hay ninguna sala que se llame Duke Elder, recordando a quien era el gran enciclopedista de la medicina. Bueno, el próximo gran paso de la medicina la da acá se lo ve muy joven, Charlie Kellman. Yo tuve oportunidad de conocerlo cuando vino a la Argentina, vino a operar al instituto. Era un tipo es decir, era un tipo muy, a pesar de ser norteamericano, haber sido criado en Estados Unidos, era muy europeo. Él había estudiado en Ginebra. Eh, Tipo ingenioso, y no solamente ingenioso, un gran músico, era un músico de jazz. Carreño en Chile tiene varias películas de Charlie Kellman tocando el saxofón, apareció hasta en la televisión tocando el saxofón. Charles Kellman desarrolla, vamos a ver la próxima imagen, el primer faco emulsificador, y lo desarrolla. ¿Saben qué? Cuando basados en el cavitrón es un aparato de ultrasonido que usan los dentistas para sacar el sarro de las encías. Y él un día fue al odontólogo y fue sometido a este tratamiento de limpieza y dijo, si esto puede limpiar el sarro, puede también romper el cristalino y poder extraerlo a través de una incisión pequeña. Y con esa genial idea es que operó un ojo ciego. En realidad no era un ojo ciego, era un ojo que iban a extraerlo por un melanoma. Pidió consentimiento del paciente, hizo una incisión, tardó como 2 horas la cirugía, pero Faco fragmentó el cristalino, lo pudo succionar a través de esta bomba que fue el primer Faco emulsificador que se utilizó, y de ahí empieza la cirugía moderna por incisión pequeña, en donde ya no hace falta dar puntos, y bueno, todo lo demás es lo que ustedes conocen en este momento y lo que, bueno, irán en las próximas clases se irán enterando de cuáles son las mejores condiciones para operar. Pero bueno, acá hemos pasado un vuelo de pájaro por la cirugía de catarata, cómo se remonta desde los antiguos, de dónde viene su nombre, cómo se operaba antes la catarata moderna desde Gabriel, la catarata intracapsular desde von Graeff, la catarata, la lucha de los implantes intraoculares desde la época de Ridley. Creo que es más o menos esto es lo que les puedo contar sobre la cirugía de catarata, sobre su historia. Recuerden siempre de contarle la historia de Monet y sus colores para los pacientes que recién están operados. Esos hoy en día con los
lentes intraoculares que vienen con un tinte amarillento es más difícil que se lo percaten, pero si usan lentes sin pigmentación, generalmente el color es una de las primeras cosas que les llama la atención. Esto ha sido todo. Les agradezco la atención, la deferencia por haberme invitado para poder contar estas historias, de las cuales muchas las viví, porque, como les dije, yo hice la residencia en el Agleize y hasta el año 83 todos hicimos cirugía intracapsular. En la Argentina, los primeros en colocar lentes intraoculares y hacer cirugía extracapsular con lente intraocular fue Günther Kaufer, que trabajaba en el Agleize, trabajó en el Agleize durante muchos años como patólogo, y Carlos Sargento, que fue ex residente del Agleize. Y ahí, bueno, ahora murió Jorge Bar, pero Jorge Bar fue el primero que puso un lente intraocular en el Instituto Lagleize. Yo lo ayudé ese día y a la semana siguiente yo puse un lente intraocular y él me ayudó a colocarlo. Bueno, esto es parte de la historia ya de la oftalmología en Argentina y en el mundo. Mucha gente que hizo mucho esfuerzo, había una discusión enérgica con el tema de los lentes intraoculares y de las convicciones, porque ya había algunos decían que con la cirugía intracapsular y el lente de contacto, la cirugía extracapsular y los lentes intraoculares estaban muertos como los búfalos. Pero bueno, no fue así, la ciencia sigue avanzando. Yo tuve la oportunidad de poder operar desde intracapsular, extracapsular, poner lentes, hacer facomulsificación y por últimamente usar el fento para operar catarata. Fue una evolución en 30 años, astronómica, fantástica. Es raro que una persona tenga que cambiar tantas veces su práctica, pero bueno, es lo que nos tocó vivir, esta época de cambio. Probablemente en el futuro la cirugía sea más programada a través de los láseres, pero siempre se va a necesitar habilidad y experiencia. Les dejo un gran saludo y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por la atención.